Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 14 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. Honduras ha entrado en una lista de espera para lograr una negociación fructífera con Estados Unidos en materia de aranceles, luego que el gobierno de Trump anunciara la eliminación y reducción de aranceles con Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador, cuyo impacto se hará sentir con fuerza en Honduras al poner al país en una competencia desigual. Honduras mantiene activa la negociación con Estados Unidos para eliminar los aranceles y se descarta cualquier exclusión del país en estos acuerdos, aseguró el secretario de Desarrollo Económico. Los asuntos, como les decía, políticos los maneja la Cancillería, pero en lo que es en la parte comercial, Honduras no está fuera, Honduras está dentro de este proceso y hacia eso vamos, y lo he dicho, de que manejo la expectativa clara de que Honduras debería de ser beneficiado eliminándole ese 10%. Detalló que desde junio iniciaron acercamientos con una primera visita a Washington. En septiembre, la administración Trump respondió y solicitó suscribir un acuerdo de confidencialidad que está pendiente de firmarse para avanzar. El problema es que una sola golondrina no hace verano, asegura este empresario, quien destaca el trabajo de desarrollo económico, pero cuestiona al resto del Ejecutivo. Con insultos hacia los Estados Unidos y obviamente alabando otros países que no son los de mejor disposición para los Estados Unidos, por más que se haga aquí en Honduras, esas tarifas no van a bajar. El hecho es que mientras se espera algún acuerdo, Honduras con aranceles de 10 y 25% queda en desventaja frente a El Salvador y Guatemala. Un cambio de condiciones en términos desiguales respecto a nuestros países vecinos definitivamente va a afectar negativamente nuestras exportaciones por tema de competitividad vía precio. También estiman que se afectará a más de 145,000 empleos, ya que Estados Unidos compra el 52% de los productos hondureños, o sea, más de 6,000 millones de dólares anuales. Por tanto, el impacto de los aranceles podría superar los 700 millones de dólares cada año. Concluyen que el impacto económico será inevitable, pero su magnitud dependerá de cuánto tiempo tarde Honduras en recomponer sus relaciones con Washington y alcanzar un acuerdo. Sara Carranza, Telenoticias. En municipios como Villanueva, que junto a Choloma han sido sede de varias maquilas, representantes de la empresa privada del sector lamentan las posibles repercusiones en este rubro ante la eliminación del 10% de arancel a algunas de las exportaciones hacia los Estados Unidos de países vecinos como El Salvador y Guatemala, mientras aún este arancel se mantiene para Honduras. Creo que las situaciones de país que son más importantes son de este tipo. Estamos perdiendo ventajas muy competitivas que en años anteriores nos hacían pues líderes en el tema de inversión extranjera, y en este momento son temas que estamos perdiendo lastimosamente. Yo creo que el gobierno debe enfocarse más en este tipo de situaciones y no en otras que a la larga pues no son importantes. Indican que esto genera más incertidumbre en un municipio que ya experimenta el cierre de varias empresas de la industria maquiladora, con la pérdida de más de 14,000 empleos en los últimos 3 años, a tal grado que estiman que ahora en Villanueva la maquila es fuente de trabajo para al menos 10,000 personas. Entonces se nos ha ido más del 50%. Entonces, y el tema es que esto no está terminando acá, ¿verdad? Todavía siguen, para el caso, el 30 de noviembre despiden otro grupo de 800 y en diciembre despiden otras 800 más de la maquila HBI, que ya anunció que cerrará operaciones en el país. Yasli trabajó en el rubro varios años. Como muchos exobreros de maquila, hoy emprende, pero aún así resiente el impacto de los cierres que han proseguido. Pues con esto del cierre de la maquila, pues ha afectado bastante a nosotros los que somos emprendedores, nos han afectado bastante, ya que por el cierre de maquila pues han disminuido las ventas. La verdad han bajado y hemos sentido que han bajado bastante.
Para esta dirigente de la red de sindicatos de la maquila, el panorama se torna más incierto para el sector obrero del rubro. Queda en total desventaja, realmente Honduras quedan en desventaja este montón de empresas que todavía están en el país, porque eso significa que El Salvador y Guatemala su productividad es más barata, ¿verdad? Sigue siendo más barata, entonces definitivamente para Honduras es una gran pérdida, ¿va? Eso va a tener una repercusión mucho más grave, creo yo, de la que hemos vivido. Estamos cerrando con 60.000 empleos perdidos en año y medio. En la actualidad, la maquila genera al menos 90.000 empleos directos. Representantes de los diferentes sectores esperan que estas inversiones se mantengan en el país, pero este tipo de escenarios les preocupa porque representa un riesgo para que así sea. Bueno, pero tenemos información muy importante. Tenemos información muy importante porque a pesar de la decisión de Estados Unidos de favorecer a El Salvador y Guatemala, hay algunos productos hondureños que quedan exentos de ese arancel del 10%. Tenemos comunicación con el presidente de los exportadores de café, Basilio Fuchs. Si nos puedes, por favor, ampliar las aclaraciones que ha hecho Estados Unidos en torno a esta temática hoy y a los productos que seguirán con el 10% de arancel y a los que no. Buenas noches, Basilio. Buenas noches, Renato. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Fíjate que sí, precisamente hoy en la mañana salí dando unas declaraciones de la alta preocupación que estábamos teniendo el gremio cafetalero, porque pues nos dimos cuenta, salió una noticia donde el presidente Donald Trump quita los aranceles a Guatemala y a El Salvador y nos deja a nosotros con el 10%. Entonces sí nos alarmamos fuertemente y pues hoy tenemos sentimos que nos quita un peso de encima, honestamente, porque nos damos cuenta que el presidente Donald Trump reconsideró y tomó en cuenta a Honduras, y también el arancel en café nos lo lleva a cero, nos los ha quitado, y fuera de café hay muchos productos también que antes iban a pagar el 10% como nosotros en el café, que hoy ya quedaron en cero. Carne vacuna, tomates, café que tú dices, plátanos y varias frutas tropicales, porque ellos no las producen. Fíjate que sí, tengo entendido que creo que básicamente todo lo que se exporta, hemos exportado normalmente, queda en cero. No estoy seguro los melones. No logré terminar de revisar la lista. Espero que los compañeros exportadores de melones estén ahí también, porque me hicieron el comentario que ellos no estaban, pero no quiero afirmar esto porque no lo sé, no lo revisé. Pero definitivamente todo prácticamente producto que ellos no producen y que Honduras habían exportado a Estados Unidos quedó con valor cero. Estábamos muy preocupados, la verdad, porque estás hablando de una diferencia bastante grande, arriba de los $30 de diferencia, que representa ese 10%. Ya ahorita, con 1 millón de sacos más que viene nuestra cosecha y a los niveles de precios que se manejan, que no baja de $400, iba a impactar fuertemente. Pero gracias a Dios, pues ya estamos en ceros. Sí, mira, me está escribiendo en este momento nuestra periodista, nuestra experta en economía del noticiero TN5, Sarita Carranza. Ya tengo el Apple TV conectado y me está diciendo, en el anexo 2 dice: todos los productos debidamente clasificados en las disposiciones del arancel armonizado de los Estados Unidos que figuran en este anexo no están sujetos a los aranceles impuestos por la orden ejecutiva 14.257 en su versión modificada, y detalla una larga lista de productos como café, bananas, carnes, piñas y otras frutas tropicales. Y aquí me está enviando, no sé si está viendo la televisión en este momento, y aquí están los productos, ¿ve? Aquí están los productos, solo que está en inglés. La mitad de los hondureños están en este momento haciendo la traducción, la otra mitad no. Pero sí,
Lo importante es que Estados Unidos ha aclarado hoy que aún manteniendo el 10% de los aranceles para Honduras, no para El Salvador, casi en todos los productos, y buena parte de los productos de Guatemala, hay productos que se exceptúan en Honduras con ese arancel del 10%, Basilio. Bueno, como te repito, mira, yo sé que se ha hecho un esfuerzo fuertemente. COEP mandó un grupo de compañeros a Washington a exponerle las situaciones que están pasando aquí en nuestro país, el impacto que da este arancel, y pues estoy seguro que el esfuerzo que se ha hecho, todos los que estamos participando en la preocupación que tenemos porque nosotros tengamos las mismas situaciones o los mismos derechos o igualdad competitiva, se ha logrado de que y estoy seguro que se sigue trabajando. Tuve la oportunidad de hablar con el ministro Freddy Serrato de Desarrollo Económico, donde estamos comentando eso y donde me dice que siguen trabajando para lograr que los productos que no están dentro de esta nueva modificación que hizo el presidente Donald Trump, pues pueda ingresar y que quedemos, como quien dice, normales como estábamos. Definitivamente, como te digo, estábamos muy preocupados porque el impacto financiero a los niveles que estamos trabajando, en café, iba a ser muy significativo para nuestro país. De Industria y Comercio, Freddy Serrato, porque, Freddy, yo te lo digo, que Estados Unidos haya hecho eso con El Salvador y Guatemala y no con Honduras, a mí no me satisface como hondureño. Ni como periodista ni como hondureño. Pero ahora que estamos aclarando que hay ciertos productos que no mantienen el arancel de 10%, a mí me agrada por Honduras, por los productores y por toda nuestra gente. ¿Qué sabes de estas aclaraciones que ha hecho Estados Unidos, ministro de Industria y Desarrollo Económico? Y me disculpa el público, pero es que Freddy, lo estoy tomando en este momento así. Adelante, ministro. Muy buenas noches, Renato. Sí, con mucho gusto. Hoy inclusive dimos una conferencia de prensa para hablar de este tema. Primero, son conceptos totalmente erróneos los que se han estado virtiendo hoy en relación a que se privilegió y que logró algo El Salvador y Guatemala y no Honduras. Eso es absolutamente una afirmación que no tiene el sentido correcto de cómo se están llevando a cabo las cosas. En primer lugar, Estados Unidos no ha llamado al Triángulo Norte en su conjunto para que negociemos. Estados Unidos me ha enviado a través del Departamento de Comercio una carta que la venía manejando hasta este momento con discreción, porque es una carta de confidencialidad, donde me establecía que a partir de la firma de esta carta creábamos las condiciones para seguir avanzando en la propuesta que su servidor firmó cuando visitamos Washington, y que esta era la continuación, y yo de antemano he tenido concebido de que nosotros, al no ser competencia para los Estados Unidos en productos que no se producen en Estados Unidos de orden agrícola, se nos iba a quitar el arancel. Como igual ya habíamos hablado en el concepto de los arneses, que si realmente no hay mano de obra que los produce en Estados Unidos, también eso iba a tener un beneficio. Resulta que se ha resuelto primero la postura de las negociaciones que las iniciaron primero con Guatemala y El Salvador, pero nosotros estamos en curso. Inclusive ya firmé y ya envié al Departamento de Comercio la nota en la cual decidimos firmar el documento de confidencialidad para iniciar una serie de actuaciones en las cuales se va a establecer cuál es el interés de Estados Unidos. Aclarar, por otro lado, que no es que se le ha quitado a El Salvador ni a Guatemala el 10% en su totalidad. Si usted lee el documento, lo que le está diciendo Honduras es que Estados Unidos, cuáles son las barreras que debe de eliminar Guatemala y El Salvador de conformidad con el estudio de las barreras arancelarias que ellos han encontrado o barreras de comercio que han encontrado de esos países, al igual que le hicieron una evaluación a Honduras. Entonces lo que le está diciendo Estados Unidos es
que algunos productos de estos países agrícolas que no se producen en Estados Unidos o que el volumen que compra Estados Unidos requiere que recibir esas importaciones, en eso les va a establecer una consideración. Aún no les ha rebajado ese 10%. Lo que sí es efectivo el día de hoy es que se ha pronunciado inclusive el secretario de Agricultura y han llegado a la conclusión de que no es beneficioso para la economía de los Estados Unidos el restringir y poner arancel a una serie de productos agrícolas, en los cuales está el café, está el cacao, está el plátano, están las piñas. ¿El melón o no? Porque Freddy, les encarece los costos. Correcto, Freddy. ¿El melón también lo exceptúa? No tengo todo el externato, son 99 páginas las que hay de cambio de aranceles. Yo te entiendo. Y hasta hoy lo pasé al equipo técnico para que miren en qué productos encajamos nosotros. Pero yo quiero dejar bien claro esto, Renato, porque no hay que ser groseros y señalando que es que no se ha hecho un trabajo. Claro que se ha hecho un trabajo y cada país lo hace en su momento. Nosotros esto lo iniciamos desde el mes de junio y ahorita en este momento Estados Unidos ya nos pusimos de acuerdo en esta carta de confidencialidad y sin duda vamos a llegar a acuerdos similares y si es posible pues mejores que los que han logrado también los vecinos nuestros pues. Correcto, Freddy, pero mira, yo te digo algo y te trato de vos por la confianza porque nos conocemos desde hace tiempo, ministro de Industria y Comercio, pero en el fondo yo creo que aquí hay un mensaje político. Mira que ayer la noticia fue Estados Unidos le quita los aranceles del 10% a casi la totalidad de los productos de El Salvador, a un poco más de la mitad de Guatemala. No dicen Honduras, pero hoy aclaran que hay productos que quedan exceptuados de ese 10% de arancel. Mira, en el fondo yo creo que aquí hay un mensaje político que Honduras con prudencia, con inteligencia, con raciocinio debe comprender, entender en función de mantener una relación histórica hacia un mercado que es el nicho de un buen porcentaje de nuestras exportaciones. Desde luego, Renato, y se está haciendo. Mire, yo soy encargado de las negociaciones de la parte comercial. La Cancillería maneja la parte política. Para nadie es desconocido que todos estos tratados tienen ambos componentes, ¿correcto? Tiene una cuestión política y tiene una cuestión comercial. Pero si usted observa, como le decía hoy, hemos venido negociando responsablemente el gobierno. Hemos tenido las puertas abiertas para correr hacia Oriente. Tampoco lo hemos hecho, con mucha prudencia. Tenemos las puertas abiertas de Occidente. Ahí hemos seguido afincando los esfuerzos a tal grado que hay cuestiones, por ejemplo, que ustedes desconocen, y es el hecho de que hay una serie de barreras que uno establece, lo debo reconocer, que son mecanismos para proteger la producción agrícola del país y que los Estados Unidos no miran con buenos ojos en ninguno de los países del Triángulo Norte. Y entonces he procedido este año a darle mayor agilidad a las licencias de importación de Estados Unidos, porque al fin y al cabo son negocios. Estados Unidos lo que anda buscando es tener mayor facilidad para tener mayor flujo de comercio hacia nuestros países y que nosotros no le pongamos obstáculo a algunos, sino que nos abramos mucho más. Entonces, en ese sentido, también nosotros negociamos de que las cuestiones tampoco nos terminen de aniquilar la parte agrícola. Pero lo ha dicho el secretario de Agricultura, que eso no ha trascendido. Yo tengo no, está trascendiendo. Sí, por eso te estoy llamando, porque está trascendiendo. Sí, no, pero en los días anteriores él ya había dicho, inclusive que Honduras se iba a ver favorecido en lo que tenía que ver café y los productos agrícolas. Y yo inclusive sigo luchando por la cuestión de lo que son los arneses, porque nos han acompañado muy cercanamente los inversionistas que son norteamericanos y que también están haciendo un esfuerzo, y con eso hablaba el día de ayer con Daniel Facusé alrededor de esos temas. Honduras está, Renato, dentro de la línea de las negociaciones. Freddy, a unos les llegó primero, pero a nosotros nos va a llegar también. Solo dime algo, ¿qué productos quedan con el 10% de arancel? Yo sé que son varios, solo mencióname de los que más exportamos. En este momento
como yo no he negociado directamente y la traducción ahorita, como le decía, son un montón de páginas, Renato, son 99 páginas y han cambiado hasta partidas arancelarias. He encomendado al equipo técnico que empiece a sacar todo el listado de los productos que claramente Honduras puede alcanzar el 10% de manera directa, aún al margen de la negociación bilateral que vamos a hacer con Estados Unidos. Pero hay un producto... Pero en sí hay una cuestión que le digo. Estados Unidos solo tiene interés en quitarle el arancel a lo que ellos no producen en Estados Unidos. No, y lo están demostrando, lo están demostrando. A aquello donde no producen suficiente. Entonces solo hay que ver qué producen y entonces de ahí ustedes deducen. Ahorita yo no me quiero adelantar, Renato, porque si le digo que ya tengo el listado en detalle depurado, sino que hoy mismo en la noche he encomendado al equipo para que empiecen a trabajar y tengamos un listado en limpio y que haya una interpretación correcta. Porque con esto, que no son comunicaciones oficiales dirigidas al gobierno, sino que la Casa Blanca las lanza o alguno de los secretarios lanza, hay que estarlas tomando de la información que está en las redes y empezar a verificar cuál es correcta y cuál no es correcta. La verdad es que en este momento seguimos siendo como marionetas alrededor de todas las decisiones que toma Estados Unidos en cada una de estas situaciones donde nos anima, nos desanima. Pero nosotros seguimos teniendo la expectativa de que vamos en buen camino y que las cosas van a salir bien para Honduras. Pero de lo que está seguro que queda fuera del 10% de arancel es el café, ¿no? El café es categórico. El café es categórico. La carne vacuna, ¿no está seguro? De piña, está hablando de cacao, son los productos principales, está hablando de plátano, eran productos que en un listado corto que me sacaron de 6 eran los... Correcto. ¿Qué es lo que más exportamos a Estados Unidos, Freddy? Nosotros exportamos lo que más exportamos. Lo que más exportamos es café. Nosotros exportamos camarón. Café. Nosotros exportamos melón. Nosotros exportamos vegetales también. Pero el melón no lo tiene seguro que ha quedado exento del 10% de arancel. No lo tiene seguro. No lo he visto figurar. Bueno, ministro, gracias. Renato. Gracias. Es un gusto. Renato, pero yo quiero reiterarle al pueblo hondureño, Honduras no está fuera, Honduras está participando del proceso. Freddy, a nadie le gusta que quedemos fuera, porque son divisas, a nadie nos gusta. Claro sí. Pero mira, tú debes entender algo. Ni nosotros nos sentimos satisfechos con que mantengan aranceles del 10%, mientras El Salvador no y Guatemala no, porque no nos volvemos competitivos, pero hay un mensaje implícito que el gobierno debe entenderlo. Hay un mensaje implícito, Freddy, así como nos conocemos y hablamos, que el gobierno debe entenderlo. Gracias, Freddy. Muy buenas noches, gracias, Renato. Gracias. Basilio, adelante, Basilio. No, aquí estoy escuchando y la noticia que da ¿cómo se llama, ministro Wilfredo? Nos alegra muchísimo como hondureños porque como tú lo dijiste, te secundo, no nos gusta que nos dejen por fuera y esa fue la noticia que recibimos y por eso fue la gran alarma nuestra, porque también que hemos terminado esta cosecha, viene, como te repito, una cosecha grande, seguimos con precios buenos, estamos esperando, si Dios lo permite y todo sale bien, todo, no tenemos ningún problema, otra vez generar esa cantidad tan fuerte que es histórica en nuestro país de divisas con la exportación de café arriba de los 2.000 millones también. Siempre vamos a seguir pidiendo que la mitad de eso regrese a las montañas, que es donde ahí se origina y donde lo necesitamos más para seguir recibiendo ese montón de divisas en nuestro país. Al nosotros venir, empezamos a llamar a todo el mundo y todo el mundo nos dijo, no, sí, nos lo quitaron y nosotros no. Desconocíamos la noticia que es lo que está diciendo el ministro, que vuelvo y te repito, estoy seguro que todo hondureño está feliz de escucharla, de que seguimos negociando y todo, pero vos sabés, ya estamos en cosecha, ya estamos cortando, ya estamos exportando y la planta en su maduración no espera un mañana. Tenemos que movernos el día a día 24/7 o se nos fermenta, se nos pudre el café y no lo podemos exportar porque es un reclamo y hacemos quedar mala calidad. Entonces,
La verdad que nosotros estamos prácticamente ya en cosecha y el ritmo y la velocidad nuestra es la bolsa de valores. Correcto. Que no escatimos para subir y bajar. ¿Cuánto exportamos de café a Estados Unidos y a Europa, que son los principales mercados de nuestro café, Basilio? Todavía sigue siendo Europa más grande el porcentaje de café que se va que Estados Unidos, pero Estados Unidos se le está acercando bastante. ¿En qué porcentaje? 45%, más del 45% del café ya se está yendo para Estados Unidos. Imagínate. Estás hablando de un 50 y tanto Europa. El consumo está aumentando mucho para los Estados Unidos. Bueno, mira, Basilio, indistintamente de los problemas de nuestra política y democracia, indistintamente de ellos, que todavía ustedes exporten sin ese arancel del 10% a Estados Unidos, no es grato, porque buena parte de las divisas es producto del café que nos llegan. Aquí diferenciamos la política y diferenciamos los intereses económicos. Eso es objetividad, ¿eh? Que queremos que el proceso electoral democrático se desarrolle con transparencia, sin manipulación es una cosa, pero que nuestros intereses económicos no se vean afectados. Correcto. Si con las divisas de ustedes, con lo que hacen nuestros migrantes en el exterior y sus remesas, es que compramos medicamentos, es que compramos combustibles, es que compramos todo lo que importamos y los lujos que nos damos. Aquí hay que ser objetivo y real. Basilio, te agradezco. A la orden, Renato. Los buenos somos más y siempre estoy disponible, ya sabes. Saludos. Gracias a todos. Basilio Fuchs, el presidente de los exportadores de café. En la sección del emprendedor le invitamos a conocer el negocio de velas artesanales que promueve Amy Ramos en la capital. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Hace 5 años, Amy Ramos, arquitecta de profesión, decidió emprender su propio camino y crear Aroma Candle Store, un negocio de velas artesanales. Las velas de Amy están hechas con cera de soya, una opción más saludable y sostenible que las velas tradicionales. Cada vela es personalizable, permitiendo a los clientes elegir fragancias, diseños y mensajes que conviertan cada pieza en un regalo único. Aquí nos dedicamos a hacer candelas y productos aromáticos, entonces hacemos difusores, hacemos sprays, aromatizantes y ceras de todo tipo a base de ingredientes naturales como la cera de soya y esencias libres de cancerígenos y toxinas. Yo les quiero decir que a pesar de que no hayan personas que ejerzan su carrera, créanme que todo lo que aprenden les va a servir para la vida. A mí me ha servido muchísimo todo lo que aprendí en arquitectura. Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en una empresa que genera empleo para 4 personas y ofrece productos únicos que combinan diseño, fragancia y bienestar. En todas las redes sociales nos pueden encontrar como Aroma Candle Store y también tenemos nuestra página web aromacandlestore.com. Tenemos la tienda principal en Tegucigalpa, en Colonia Palmira, aunque pronto nos vamos a mudar, así que estén pendientes de las redes. Y gracias a Dios tenemos puntos de venta en todo el país, en Danlí, Choluteca, San Pedro Sula, Copán. Amy Ramos demuestra que el emprendimiento hondureño no tiene límites cuando se combina talento, pasión y visión. De arquitecta a empresaria, construyó un negocio que ilumina hogares y genera empleo. Las redes sociales están moldeando los comportamientos financieros de la generación Z, nacida entre mediados de los 90 y la década de 2010. Las nuevas tendencias se popularizan a ritmo de TikTok y con ellas una serie de términos que conviene aprender para saber de qué hablan los jóvenes cuando hablan de dinero. Aquí te lo contamos en Educación Financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Girl Math. Si una joven se compra un vestido de 600 lempiras para utilizarlo en bodas, en realidad se ha gastado 200 lempiras en vestuario por cada celebración, es decir, aproximadamente el mismo costo que le habría supuesto alquilar dicho vestido. Boggy Brook.
¿Alguna vez has estado arruinado pero nadie le cree porque no parece una persona arruinada? Esta pregunta se lanzó en un video de TikTok que se hizo viral, popularizando un término que define la incapacidad de permitirse un estilo de vida lujoso con un presupuesto limitado y aboga por recortar gastos sin perder ni un ápice de alegría. Elau Boguerin. El tabú de hablar sobre dinero también se está rompiendo gracias a este término viral de TikTok. En este caso, el presupuesto ruidoso consiste en compartir públicamente a través de las redes sociales el dinero con el que se cuenta y los gastos que hay que afrontar con él. En un ambiente de alegría, Sportia realizó la inauguración de su 7ª tienda a nivel nacional en el primer nivel del City Mall en Tegucigalpa. Una propuesta moderna para atletas y amantes del deporte. Pues felices de estar inaugurando nuestra 7ª tienda Sportia a nivel nacional, nuestra 2ª tienda en Tegucigalpa. Hace 3 años abrimos la primera tienda aquí en Tegucigalpa y hoy estamos contentos de volver a Tegucigalpa con nuestra 7ª tienda, ya con una propuesta mucho más consolidada, con una marca mucho más conocida para todos nuestros clientes. Los clientes de Sportia descubrirán una amplia selección de ropa deportiva, calzado, tecnología de vanguardia y accesorios para distintas disciplinas como fútbol, running, entrenamiento y más. Así es, bueno, obviamente tenemos marcas como Adidas, Homa, New Balance, Everlast, Puma, que son marcas triunfadoras en todo el mundo. Ya pueden encontrar incluso las camisas del Mundial del próximo año de las confederaciones de Adidas. Tenemos también la camisa de la selección para seguir apoyándolo hasta el final. Y bueno, las camisas de Motagua, las camisas de Maratón. Estamos súper contentos de acercarle todos estos productos a todos los clientes de la ciudad. Actualmente Sportia cuenta con tiendas en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa, El Progreso y Danlí. Ningún buen hondureño iba a estar de acuerdo con que Estados Unidos impusiera aranceles a los productos que más exportamos hacia Estados Unidos. Ningún buen hondureño iba a estar satisfecho con eso, porque los que nos perjudicamos somos nosotros. Las cosas hay que aclararlas. Hay productos que exportamos a Estados Unidos que quedan sin arancel, como el café, que es uno de los productos que más exportamos. Ahora, pero que hay un mensaje implícito de Estados Unidos que a El Salvador y a Guatemala, a uno prácticamente lo deja en 0 aranceles, del 10 que habían impuesto, y al otro le dejan más de la mitad sin los aranceles, y a nosotros no. Aunque el ministro diga que no hemos comenzado a negociar, somos Triángulo Norte. Este Triángulo Norte le importa a Estados Unidos porque somos los que más migrantes expulsamos de nuestros países. El Triángulo Norte, que nos hayan dejado al margen y que primen a Guatemala y a El Salvador, implica que hay un mensaje político de Estados Unidos, hondureños. Entiéndanlo, compréndanlo. Somos objetivos en decir, nos alegra que hayan productos que estén fuera de ese 10% de arancel porque son los que más nos generan divisas. Lo reconocemos, eso es importante para Honduras y nos alegra, pero el mensaje implícito que hay de esta decisión, que primen a Guatemala y a El Salvador y nos dejen a nosotros esperando en la lista a ver cuándo negocian con nosotros, hay que entenderlo, es un mensaje político. Por eso es que tiene validez esto que dice Armando Urtecho, el director ejecutivo del COEP. El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada cuestionó al gobierno por haber quedado al margen de los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Aseguró que no supieron negociar, sino que prefirieron alinearse con los enemigos de Estados Unidos, como el Cártel de los Soles. No supieron negociar, prefirieron alinearse con los enemigos de los Estados Unidos y prefieren ir a donde el Cartel de los Soles, allá a Venezuela. Entonces, obviamente que el gobierno americano dice, yo voy a premiar al que es aliado y es amigo de mi gobierno. Y eso es lo que nos ha pasado en este momento. Urtecho indicó que desde mayo pasado le presentaron al gobierno una propuesta para negociar los aranceles, pero no la aceptaron y tampoco fueron a Washington acompañados del sector privado organizado. Por eso no les recibieron al más alto nivel, aseguró.
TN5 en línea es presentado por La Curazao. Black Friday, las ofertas más esperadas del año. Nuevas promociones cada semana. Garantizamos los mejores precios. Después que la administración del presidente Donald Trump dejara por fuera a Honduras de la firma de acuerdos comerciales en los que sí incluyó a Guatemala y El Salvador para eliminar aranceles, el tema se volvió tendencia en las redes sociales. El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mateo Gibrín, felicitó a Guatemala y El Salvador por el importante acuerdo con Estados Unidos y cuestionó qué hará nuestro país, por lo que sugirió llamar a la mesa al COEP de inmediato y confirmó por experiencia la credibilidad que ha construido COEP en Washington, que es clave para esto. De su lado, el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, consideró que las políticas anti-Estados Unidos del gobierno socialista de Libre siguen afectando al pueblo hondureño. Y mientras Trump le quita los aranceles a El Salvador y Guatemala por ser gobiernos amigos, a Honduras nos impone un 10%. Libre prefiere quedar bien con sus socios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el cartel de los soles, que proteger a nuestro pueblo. Mientras tanto, el expresidente de la Cámara de Comercio e Industria T. Cortés, Eduardo Facusé, opinó: grave retroceso para Honduras que quede en desventaja con un 10% del arancel en comparación a nuestros vecinos. La equivocada confrontación política eventualmente nos ha pasado alta factura económica. Pero otros, como José Dubón, le restaron importancia al tema y creen que lo que realmente necesita Honduras es diversificar su economía, más de China, India, Rusia, etc. No se puede depender de Estados Unidos todo el tiempo. Y para José Galeas, Estados Unidos no es amigo de nadie. Ellos solo buscan su conveniencia y ya. Cuando ocupan a alguien lo apoyan y cuando ya no, lo desechan. Miran, y esta última intervención de él no deja de tener razón. Ellos no producen café, no sé si lo producen parcialmente o no lo producen. U otros productos como los que han quedado fuera de ese 10% de arancel. Ellos miran sus intereses económicos y dicen no, más allá de la política y de la democracia, nosotros no producimos suficientemente este producto, por lo tanto, estos productos que vengan de cualquier país sin aranceles. Y es lo que está pasando, es la noticia de este momento, que el café queda exento de ese 10% de aranceles. Política práctica de Estados Unidos en materia económica. Pero el mensaje de haber negociado primero con Guatemala y El Salvador es un mensaje clarísimo. Es un mensaje clarísimo, porque quedamos con el 10% de aranceles en otros productos y con el 25% con los arneses. Esto es objetividad periodística. Así de simple, hay que verlo, los intereses de Estados Unidos y los mensajes implícitos que está enviando en este momento coyuntural de nuestra democracia. Los combustibles subirán a partir del lunes. El galón de gasolina superior incrementará 94 centavos y su nuevo precio será de 102.10 lempiras, mientras que la regular incrementará 72 centavos, quedando en 94.81. Por su lado, el queroseno tendrá una alza de 73 centavos para un precio de 79.20. En tanto, el diésel subirá 68 centavos, reflejando un nuevo precio de 88.94, y el LPG vehicular subirá 5 centavos, quedando en 44.62 lempiras. Los nuevos precios entrarán en vigencia el próximo lunes a las 6 de la mañana. Bueno, y en el mundo de TN5, ¿qué destacas hoy? Bueno, Renato, el presidente Donald Trump ya ha tomado una decisión sobre Venezuela, pero no ha dicho qué va a hacer. O sea, nos vuelve a dejar en incertidumbre. Ese es otro tema que nuestra élite política y sobre todo la gobernante debe entender inteligentemente. Esa presencia militar de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, las preocupaciones de Ortega y Rosario Murillo, que desde hace ratitos no hablan nada, y nuestra incertidumbre con el proceso electoral. Sí. Trump ha dicho hoy que ya tomó la decisión sobre Venezuela, pero no va a decirle a nadie nada. Cuando destruyó el armamento nuclear de Irán, dijo el mismo mensaje: no voy a anunciar ni anticipar nada. Y a los 2 días ya estaban las bombas esas que se entierran en la tierra, destruyendo el armamento nuclear de Irán.
A menos de 2 semanas para las elecciones, sigue atrapado en conflictos internos, fallas logísticas y presiones políticas que han retrasado decisiones claves como la contratación del TREP, mientras la polarización crece entre los principales candidatos que ya se acusan mutuamente de preparar fraude. Wola pone especial atención al papel de las Fuerzas Armadas, responsables constitucionalmente del transporte del material electoral. Recuerda que en las primarias no entregaron material en varios centros de votación sin que nadie fuera investigado, lo que profundizó la desconfianza pública. Además, advierte que aún no se define la empresa que asistirá a los militares en esta tarea, en medio de nuevas dudas sobre su imparcialidad y denuncias de injerencia del Ministerio Público en las instituciones electorales. El informe alerta que cualquier irregularidad podría desatar disputas postelectorales, recordando la violencia de 2017. Por ello, recomienda un monitoreo internacional activo, apoyo al periodismo independiente, fortalecimiento del CNE y el TJE y mensajes firmes para evitar que la judicialización y las presiones políticas socaven el proceso. Wola subraya que en este momento crítico la comunidad internacional será clave para preservar la transparencia y la voluntad del pueblo hondureño. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos convocó a una audiencia pública que será realizada por el Subcomité para el Hemisferio Occidental a las 2 de la tarde el próximo 20 de noviembre. En el evento presidido por la congresista republicana María Elvira Salazar, se expondrán evidencias documentadas sobre intentos de boicotear el proceso electoral en Honduras, según la abogada Marcela Caro. Cuando es una audiencia es que se van a presentar pruebas de lo que se está manejando en la ilegalidad en este proceso. Se va a presentar toda esa persecución que ha tenido la oposición y también los medios de comunicación. Caro destacó el rol histórico de Estados Unidos como garante del proceso democrático en el hemisferio occidental, al tiempo de advertir que la presentación de pruebas podría derivar en sanciones directas contra individuos presuntamente involucrados en actos irregulares. Aquí van a haber sanciones fuertes. Cuando ya se pruebe que toda esa gente que está ligada a ese fraude, ya sean políticos, empresarios, ya sean militares, policías, las pruebas se manejan, licenciada, y todo eso va a acarrear no solo levantamientos de visas, van a también tener requerimientos y también van a estar en listas donde están muchas personas que están en el gobierno. Según la profesional del derecho, todo indica que existen pruebas contundentes sobre el fraude que se ha fraguado hace tiempo. La otra noticia inmediata es esto del transporte. 3 empresas nacionales presentaron sus ofertas para encargarse de la logística y el transporte electoral rumbo a las elecciones del 30 de noviembre. Moro, Transportes y Logística, Junior H y la empresa Gold de Choluteca entregaron su documentación en un proceso supervisado por el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Anticorrupción. Las propuestas económicas ya conocidas muestran una amplia diferencia. Moro Transporte ofertó 24.8 millones de lempiras. Gold de Choluteca presentó una propuesta de 70 millones y Logística Junior H alcanzó los 82 millones. El CNE continúa con la revisión técnica y administrativa y debido a la proximidad de los comicios anunciará la adjudicación en las próximas 24 horas. Son muchos los sectores que tienen puesta la mirada este fin de semana en el Consejo Nacional Electoral, ya que tiene que definir el tema del transporte para el material electoral de las elecciones generales. Para hacer un llamado al Consejo Nacional Electoral para que pues resuelva la situación a los transportistas de Honduras, para que hagan sus propuestas. Miren, esto trasciende los partidos políticos, esto se trata de la salvaguarda de nuestra democracia. El CNE debe resolver el tema antes del 20 de noviembre, día donde se realiza la primera distribución del material. Aunque el tema parece sencillo, en la práctica se ha empantanado. Luego que un sector quiere que sea las Fuerzas Armadas que realice esa tarea, una institución desacreditada por lo ocurrido en las primarias, situación que conlleva riesgos según el presidente de la coalición patriótica. Recordemos, las Fuerzas Armadas tenemos un problema ahí, que no tiene el 100% de capacidad logística automotriz para hacer toda la distribución en solamente 10 días. Entonces, van a hacer falta algunas unidades para eso. ¿Y qué es lo más posible que haga? Si es correcto, es que puedan utilizar flotas de vehículos del Estado para esto. Pero recordemos que los vehículos del Estado están siendo manejados por personeros del gobierno.
De no concretar el CNE la adjudicación del contrato a una empresa para el transporte, la responsabilidad recaería en las Fuerzas Armadas, que de acuerdo al diputado liberal Marlon Lara, hay que darle un voto de confianza que cumplirán la tarea apegados a la Constitución. En muchas elecciones anteriores han sido ellos los representantes de las Fuerzas Armadas quienes han trasladado el material electoral previo a las elecciones y una vez transcurridas las mismas. Así que no debe ser esto un motivo de preocupación del pueblo hondureño. Sectores que rechazan a las Fuerzas Armadas para que transporten el material electoral, les recuerdo que fue el bipartidismo quien incluyó a las Fuerzas Armadas en la Constitución para que sean los garantes de vigilar y transportar este material. El CNE ha fracasado en 2 procesos de licitación y se espera que en este tercero se logre de una vez por todas adjudicar la empresa que realizará el traslado del material electoral para generar certidumbre a la población. Bueno, otras informaciones sobre el Consejo Nacional Electoral. Este ente ha entregado hoy más de 32,000 credenciales a 45 organizaciones nacionales de observación electoral. Y también el Consejo Nacional Electoral ha anunciado cambios en los centros de votación por lluvias o instalaciones en mal estado. Vamos a profundizar sobre esto. El CNE confirmó cambios de centros de votación en Cortés, Choluteca, Francisco Morazán y El Empira. Las autoridades justifican los traslados por instalaciones en mal estado, obras inconclusas o instituciones que no estarán disponibles el día de la elección. La gente tiene que informarse entonces sobre estos centros donde tiene que ir a votar. Y otra noticia es que la abogada Claudia Erazo formalizó una segunda acción de nulidad absoluta contra las actuaciones del Ministerio Público, esta vez en representación de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Barahona. Anteriormente, Erazo ya había presentado un recurso similar a favor del magistrado Mario Flores Urrutia. La profesional del derecho indicó que la nulidad, basada en presuntas violaciones constitucionales, convencionales y al debido proceso, fue remitida al Pleno de la Corte Suprema, al Tribunal ad hoc y al juez natural asignado. También cuestionó que el juez natural no resolviera la primera nulidad presentada el 11 de noviembre antes de fijar la audiencia de declaración de imputado. Las acciones del Ministerio Público de persecución hacia los entes electorales, entre ellos el Tribunal de Justicia Electoral, tiene a esa institución en la mira de la comunidad internacional, que ha advertido sobre el ataque y acoso que se encuentra en los entes electorales a escasos días de los comicios. Ello no abona a la integridad electoral ni al fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia, advierten los juristas. El Ministerio Público salió a defenderse públicamente tras los señalamientos de organismos internacionales que exigen respeto a la independencia del Tribunal de Justicia Electoral y del CNE. La presión externa colocó al MP en una posición incómoda, obligándolo a justificar su actuación a pocos días de las elecciones generales. El Ministerio Público no persigue personas, sino delitos. Toda actuación se enmarca dentro de la Constitución de la República y las leyes hondureñas, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El ente acusador del Estado defendió el requerimiento fiscal contra los magistrados Mario Flores y Miriam Barahona, asegurando actuar con independencia y apego a la ley. Pero expertos cuestionan que una institución segura de sus actos necesita explicar sus decisiones ante la opinión pública. Yo creo que el Ministerio Público no debería presentar un comunicado para justificar un requerimiento porque se supone de que hace las cosas dentro de la ley, es decir, se supone. Ahora bien, habiendo hecho ese comunicado, haciendo una aclaración pública a nivel nacional e internacional, pareciera, y es justo pensar, que se está como curando en salud. Es decir, dando a entender que sí hace las cosas bien y de repente en el fondo no están bien. Por su parte, la Corte Suprema rechazó el peritaje de los audios solicitado por la defensa de la consejera Cosue López, quien busca demostrar que son audios manipulados. La negativa del Poder Judicial alimenta dudas sobre por qué no se permitió un análisis forense que podría confirmar o descartar su autenticidad.
no existe Estado de Derecho, estamos luchando contra situaciones que nunca habíamos visto en nuestra vida. Ayer vimos un comunicado que presenta el Ministerio Público que me imagino que lo hace desesperadamente en respuesta de lo que la OEA estaba plasmando en un comunicado, y en el numeral 5 ellos exponen que ellos tuvieron que dar a conocer los audios en defensa de la democracia, y los que somos abogados sabemos que el Ministerio Público no está constituido para defender la democracia. Analistas sostienen que el momento en que la Fiscalía presentó los requerimientos y su salida inmediata a justificarse muestran que la presión internacional golpeó un punto sensible dentro de la institución. El Ministerio Público, después de que presentó el requerimiento fiscal, no me cabe la menor duda que está bastante preocupado. Yo creo que la ley es muy clara y no es por qué tanta carrera del Ministerio Público, por qué se está dejando instrumentalizar por el Poder Ejecutivo. Debería de haber esperado que pasaran las elecciones generales. El Ministerio Público enfrenta su propio desafío a pocos días de las elecciones. Su independencia no solo se cuestiona, también está bajo observación internacional. Carolina Martínez, Telenoticias. Sí, este es un proceso observado nacional e internacionalmente. Hoy el informe preelectoral de Transparencia Electoral advierte que Honduras llega a los comicios del 30 de noviembre bajo una combinación peligrosa: confrontación política, debilitamiento institucional y un proceso judicializado que erosiona la autonomía del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. La organización señala la falta de presupuesto para el TJE y la Unidad de Política Limpia, la injerencia del Ministerio Público y las solicitudes irregulares de las Fuerzas Armadas como factores que agravan la desconfianza ciudadana. En el plano técnico, el simulacro nacional reveló fallas de conectividad, escaneo y logística que ponen en riesgo la transmisión de resultados si no se corrigen de inmediato. Transparencia Electoral concluye que sin independencia institucional, transparencia en los contratos y correcciones urgentes al TREP y la logística operativa, el proceso podría derivar en resultados disputados y un gobierno sin plena legitimidad. Y es lo que nos preocupa, seguir 4 años más con gobiernos desprestigiados. Bueno, y miren ustedes, como les decía, los ojos de Honduras y del mundo están puestos en este proceso electoral. 3 relatoras especiales de la ONU han puesto el acento sobre el ambiente que precede a las elecciones y su preocupación por el clima de libertad de expresión, asociación, reunión y acoso a los entes electorales. Mientras Naciones Unidas expresa preocupación por el deterioro del clima electoral en Honduras, el gobierno amplía nuevamente el estado de excepción sin ratificación del Congreso, una prórroga que expertos consideran ilegal. 3 relatoras especiales de la ONU emitieron un comunicado sobre el riesgo que enfrenta el proceso electoral del 30 de noviembre, una línea con observaciones hechas en el examen periódico universal. Las relatoras advierten que en la recta final de la campaña persiste un clima de polarización, amenazas a la libertad de prensa, restricciones al espacio cívico y presiones sobre defensores y observadores electorales. Mire, es preocupante que desde el exterior nos estén diciendo que ellos están preocupados por nosotros, cuando nosotros debemos estar atentos a nuestra problemática. No es posible que tengamos un estado de excepción que puede conculcar derechos de grupos o de personas. El estado de excepción suspende libertades claves como la asociación y la manifestación pacífica. Las relatoras señalan que una medida que debía ser temporal se volvió permanente y opera fuera de la ley. Podría ser utilizado para reprimir cualquier acto de rebeldía que pueda tener la población contra una acción orientada a generar un fraude o a querer crear una crisis para que el actual oficialismo pueda continuar en el poder. Organizaciones de derechos humanos alertan sobre los riesgos de mantener esta figura en un contexto electoral. Detenciones arbitrarias, restricciones a la protesta y limitaciones al ejercicio de derechos básicos. Mientras la ONU advierte sobre estos abusos, el gobierno amplía la medida sin respaldo legal. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional para verificar de manera oficiosa si el decreto publicado de estado de excepción cumple con los requisitos de legalidad. Que las elecciones
elecciones han sido bastante caóticas o bastante caracterizadas por conflictividad polarizante entre distintos actores políticos, lo cual podría aumentar todavía el nivel de conflicto. Las 3 relatoras de la ONU reafirman la preocupación expresada en Ginebra. Un estado de excepción prolongado, sin control y al margen de la ley, no garantiza elecciones libres ni democráticas y profundiza la crisis de derechos humanos que vive el país. El Partido Democracia Cristiana notificó al Consejo Nacional Electoral que no retirará credenciales ni reclamará fondos de capacitación para las juntas receptoras de votos. En una carta oficial, su presidente Godofredo Fajardo explicó que el partido no capacitó personal, no recibió listados suficientes y carece de recursos para organizar las jornadas de formación. Fajardo aseguró que por primera vez el partido no se prestará a la venta o tráfico de credenciales, práctica que dijo ha generado rumores históricos alrededor del partido. También desautorizó a su apoderado legal o a cualquier comisión interna a retirar credenciales y afirmó que buscan elecciones transparentes y actuar con decencia y amor por Honduras. Bueno, mira qué noticia esta. Sí, mira, Renato, porque... desde el retorno a la democracia en la década del 80, yo es la primera vez que miro que un partido renuncia a sus credenciales. A sus credenciales, arguyendo esos 3 factores que leíste. Sí. Tú informaste que no va a retirar las credenciales. No recibió, dice, no capacitó personal, no recibió listados suficientes, carece de recursos para organizar jornadas de formación. Por esa razón. Y no tiene gente, no tiene gente. No tiene gente, pues. No tiene gente, pero fíjate que son sinceros. Antes de ir a vender las credenciales, el presidente del partido dice, no, quédense con esas credenciales que nos corresponden a nosotros, ustedes como Consejo Electoral. Y si algún pícaro de la DC las va a reclamar, no se las den, porque el presidente les dice no se las den, para que después no digan que nosotros los demócratas cristianos vendimos o transaccionamos con las credenciales. Mira, esto es inédito, claro, es que es inédito, sí. Es inédito lo de la DC. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Honduras, con 276 patrones de corrupción, se convierte en el segundo país más corrupto de América Central. ¿Tú crees que a nosotros nos agrada divulgar estas noticias? Claro que no. Pero tenemos que divulgarlas para hacernos autocríticas y corregirnos después de la pausa. Honduras en el segundo país más corrupto de la región, según el informe Patrones y Tendencias de la Corrupción publicado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el que se identificaron 276 patrones de corrupción en 70 instituciones públicas analizadas en los últimos 10 años. Hoy el país se posiciona como el segundo país más corrupto de Centroamérica. Quienes han gobernado los políticos, no hemos sido nosotros. Por lo tanto, hoy estos resultados lo que nos llevan a decir es que los máximos responsables son ellos. ¿Quiénes se roban el dinero? ¿Quiénes utilizan los recursos para beneficios personales? No es la sociedad lo que recibe es el chingaste, pero hoy los políticos son los que se llevan las mayores cantidades de los recursos para beneficio propio. El estudio revela que hay patrones de corrupción en altos mandos, personal operativo, trámites administrativos, asistencia social y contratación pública, así como redes corruptas en el Poder Judicial y captura institucional por intereses políticos, particulares, empresariales y del crimen organizado. El Ministerio Público, la Procuraduría de la República, la OAVI y la Administración de Justicia son las instancias que destacan entre los 276 patrones de corrupción en Honduras, según el más reciente informe presentado por la Universidad Nacional Autónoma, que tiene a Honduras como el segundo país más corrupto de Centroamérica. La corrupción en Honduras está tan arraigada que se han identificado al menos 276 patrones de este delito cometidos en 70 instituciones estatales. La mayoría de los casos se presentaron en entidades encargadas de la prestación de servicios públicos, promoción del desarrollo económico y social y en gestión de recursos públicos. Que ahí entran las instituciones encargadas de energía eléctrica, de agua, de telefonía y de salud, que nuestro sector salud siempre ha sido como el más golpeado. Entonces aquí lo que se detecta es que estos patrones, a pesar del tiempo y que existen cambios, pues se mantienen.
El informe Patrones y Tendencias de la Corrupción en Honduras 2014-2024 del IUTPAS concluye que el abuso de poder, la malversación de fondos públicos y el nepotismo no son simples irregularidades administrativas, sino malas prácticas instauradas en el aparato estatal que incluso se han normalizado entre la ciudadanía. Pero este funcionario asegura que el flagelo no ha aumentado durante la administración Castro en comparación con gobiernos anteriores. La macrocorrupción que vimos en los años anteriores, salvo que uno tenga un sesgo extremadamente grande, no lo ve en este gobierno. Si usted toma nada más un par de casos, como los hospitales, como la tasa de seguridad, que habla de miles de millones, de cantidad de ministros de alto nivel involucrados, usted lo ve acá, que el caso más sonado es el Sol. Pero después de eso, ¿cuáles son los casos más sonados, más grandes? El reporte señala que irónicamente las instancias administradoras de justicia son las que presentan mayor cantidad de patrones de corrupción. A ellas le siguen el legislativo y las instituciones de control político y por último los encargados de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Situación que indigna a esta exfiscal, para quien la corrupción en el actual gobierno tiene un responsable directo. El fiscal general, si él estuviera haciendo su trabajo, estuviera presentando los requerimientos fiscales a estos de este gobierno, estaríamos tal vez con el temor del gobierno a seguir cometiendo actos de corrupción. Pero cuando miran de que tienen libre tranvía, como decimos, para seguir delinquiendo, entonces el mismo fiscal general es un corrupto y el mismo fiscal está permitiendo que hayan actos de corrupción también en el ente gubernamental. En el actual contexto político nacional y a las puertas de las elecciones generales que marcarán el destino de Honduras, el llamado para el nuevo gobierno es a asumir con determinación la tarea de combatir la corrupción en todas sus formas, garantizando la aplicación efectiva de la ley y la promoción de una cultura de integridad en el servicio público. Bueno, vamos después de la pausa comercial a informarles sobre un suceso lamentable hoy en el país. 7 personas murieron en la comunidad de Toloa Adentro, en Mesapa, Atlántida. ¿Y ustedes saben por qué? Por adulteración en el alcohol que ingirieron. Pero bueno, antes de pasar a esa noticia, pasemos al Viernes Cultural. Al Viernes Cultural. Se ha producido un evento bello en San Pedro Sula, del que nos va a anticipar la periodista Carolina Martínez. Y luego vamos a ver imágenes de ese evento artístico promovido por nuestra Secretaría de Educación que dirige Daniel Esponta, bello. 10,000 alumnos de más de 2 centenares de colegios del país reunidos en el Metropolitano de San Pedro Sula en un gran coro. Primero el Viernes Cultural de Carolina Martínez. Buenas noches y bienvenidos. Esta semana Honduras hizo historia con el coro más grande de América y Tegucigalpa transformó un espacio olvidado en un nuevo centro cultural que late con arte. Esta semana se presentó el Coro 10,000, el coro escolar más grande en la historia de América, en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. El Coro 10,000 está conformado por estudiantes de 230 centros educativos a nivel nacional y su presentación se realizó en formato sinfónico, cantando en 6 idiomas: español, inglés, italiano, portugués, latín y garífuna. El repertorio incluye música popular internacional, música hondureña y ópera, con la participación de docentes activos y jubilados como solistas. En la presente semana también se inauguró el Centro Cultural Libertad, en la antigua Penitenciaría Central, lugar que durante más de un siglo funcionó como prisión. Hoy renace con galerías de arte y escenario al aire libre. El grupo Peña Artística de Buen Corazón llenó el recinto de música y artes escénicas. Este fin de semana, la Alianza Francesa nos invita a celebrar la creatividad gráfica y fotográfica hondureña, con una feria y la clausura de un taller especial. Los esperamos este sábado 15 de noviembre de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la Alianza Francesa para participar en la feria creativa con artistas, artesanos y diseñadores hondureños.
ofreciendo arte gráfico y artesanía local. A las 2 de la tarde se realizará la clausura del taller Exploraciones Fotográficas, con presentación de libros de artistas creados por los participantes, un espacio donde la fotografía y los oficios creativos se encuentran. Y para cerrar, recordemos que el arte transforma espacios y personas. Cuando apoyamos la creatividad local, construimos un país más vibrante. Buenas noches para todos. Y a propósito, destacamos la majestuosa presentación del Coro 10.000, en donde niños y niñas de diferentes centros educativos del país deleitaron con sus cánticos, en al menos seis idiomas. La noticia positiva es presentada por Diunsa. El Black Week se adelantó en Diunsa. Los precios más bajos de Honduras garantizados. Aprovecha y llévatelo sí o sí. El coro más grande de América, formado por más de 10.000 niños, sorprendió a todo el país con un concierto espectacular en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Hemos situado ya un récord para las Américas, el coro escolar más grande de toda la región americana, y para nosotros es importantísimo, sobre todo porque es nuestro programa de prevención de violencia. Son casi 300.000 niños y niñas que hoy, después de su jornada de clase, están haciendo diferentes expresiones artísticas, y este concierto, que ha sido un espectáculo, un repertorio de 16 canciones entonados en 6 diferentes idiomas. El estudiante Daniel Domínguez impactó con su maravillosa voz. Me siento muy orgulloso de participar en este evento porque esto es un privilegio para mí. Cantar es lo que me gusta. Yo canto desde los 3 años y medio. ¿Te preparaste para este día? Sí, me preparé mucho. Todo el año, todas las escuelas. Este trabajo fue por varios meses, donde los directores artísticos demostraron que en Honduras hay talento. Haber integrado 10.000 jóvenes, niños para cantar unas 20 melodías ha sido un proyecto bastante ambicioso, porque integrar 10.000 coros más una orquesta no es fácil. El Coro 10.000 se posiciona como el coro más grande de América, consolidándose como un hito educativo, cultural y social. El secretario de Educación informó este viernes que el año lectivo concluirá el próximo 28 de noviembre y recordó que los centros educativos deben quedar disponibles para el proceso eleccionario. Por su parte, la dirigencia magisterial al cierre del año valora aciertos y desafíos, entre ellos mayor contratación de docentes y capacitación continua para mejorar los índices de aprendizaje. De crear más estructuras docentes a nivel nacional, se debe de dar más capacitación docente, en todos los sentidos deben de haber concursos más honestos, más transparentes, esto para que todo aquel docente que tenga la capacidad y las competencias son los que aspiran a los primeros lugares sin trampas y sin maruñas en las direcciones departamentales que siempre se ha dado. Pienso yo que eso se va a ir logrando en la medida pues que hayan gobiernos interesados en fortalecer los sistemas educativos. Ramírez reconoció avances como la gobernabilidad del sistema, la primera promoción de docentes bilingües de las escuelas normales, la reconstrucción de centros educativos y la merienda escolar. 7 personas murieron en la comunidad de Toloa Adentro, en Mesapa, Atlántida. Todo indica que el consumo de alcohol adulterado los intoxicó y los llevó a la muerte. Las autoridades han iniciado la investigación del caso. La comunidad de Toloa Adentro, en Mesapa, Atlántida, amaneció de luto tras la muerte de 6 personas, presuntamente por la ingesta de licor adulterado. La noticia sorprendió profundamente a las familias de las víctimas, que aseguran que ayer lucían tranquilos. Entre los fallecidos se encuentra Israel Alberto Vázquez, quien murió en una clínica horas después de presentar complicaciones. A mí la sobrina me llamó que había muerto, que lo tuvieron en la clínica allá, en Jiménez, dicen, Toyos. Entonces, no sé, seguro los síntomas previenen por vómito, pasca. El cementerio de Toloa fue abarrotado de familias y amigos para preparar las fosas de las víctimas identificadas como Israel Alberto Vázquez, Miguel Borjas, Omar Lara Ruiz, Alberto Fuentes,
Ángel Rodesno, Lázaro García y Jorge Alex Mejía, este último de la comunidad de Los Laureles. Tras la muerte múltiple, los habitantes no salen del asombro. Mi tío él no presentó ningún otro síntoma de los que le dije, solamente eso nada más. Sí. Él tardó creo que alrededor de unas 2 horas en morir cuando empezó con los malestares. Lamentablemente, porque uno no se espera estos momentos, que sí, para todas las familias que han perdido sus seres queridos, y la verdad que es lamentable. Marvin Reyes es una de las personas en situación de calle que experimentó los efectos del supuesto alcohol adulterado, pero a diferencia de las 7 víctimas, él logró sobrevivir. Y nunca los había pasado estas cosas, nunca. Hasta antier, que yo fui a tomarme un trago, yo sentí que el trago me cayó mal, entonces lo tiré. Entonces lo venimos con Oscar, y lo venimos a echar unas romplatas ahí donde Pablo, y todo. Y al siguiente día dicen que amanece Lázaro muerto. Lázaro. Después otro y después otro y así. Aunque algunos de los cuerpos ya fueron sepultados, los mismos serán exhumados, que junto a los sobrevivientes se les practicará examen médico forense para determinar si el alcohol fue el causante de las muertes. Vamos a dirigir a lo que es la aldea de Toloa, ¿verdad? Pues a investigar, ¿verdad?, el hecho y la causante del fallecimiento de estas personas. Bien, en estas comunidades están pidiendo a las autoridades que hagan una investigación exhausta para determinar cuáles fueron las causas de muerte de al menos 7 personas. Orlín Martínez, Telenoticias. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El viceministro de Salud, Brian Erazo, confirmó que de los 8 hospitales prometidos por el gobierno, los 2 hospitales de trauma anunciados para San Pedro Sula y Tegucigalpa quedarán únicamente en proceso de diseño para la próxima administración que los construya. Estos centros hospitalarios fueron prometidos para descongestionar el Hospital Escuela y el Catarino Rivas, que se saturan constantemente por la atención de accidentes de tránsito. Y hemos sido transparentes, los 2 hospitales de trauma van a quedar nada más como procesos diseñados y lanzados, pero que se van a construir entre 2026 y 2027. Lastimosamente, la cantidad de fondos propios no ajustó para las inversiones de los hospitales de trauma, porque por ejemplo, por supuesto, hay otros compromisos y se continuó con las líneas de crédito. El funcionario señaló que aunque algunos de los hospitales prometidos avanzan en su construcción, los de trauma no pasarán de la etapa de planificación. En este momento, el ministro de Industria y Comercio de Honduras, Freddy Cerrato, me dice oficialmente, vamos a ver si ya no hay tiempo de producirlo o posproducirlo. Se levantan aranceles recíprocos a productos agrícolas como carne de res, tomates, café, bananos, cocos, nueces, aguacates y piña, no el melón. Quedan fuera del 10% de los aranceles. Me lo dice el ministro de Industria y Comercio de Honduras, Freddy Cerrato. Se levantan aranceles. Vamos a ver si me pueden hacer una toma más específica con el teléfono. Se levantan aranceles recíprocos a productos agrícolas como carne de res, tomates, café, bananos, cocos, nueces, aguacates y piñas. Es el anuncio del secretario Bessent. Nos despedimos ahora mismo y después vamos al corte.